kiosco. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, finalmente ayer tarde en la Cámara de Diputados se alcanzó un acuerdo entre un sector del oficialismo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Fue una negociación en la que tuvo un rol muy preponderante de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que a partir de este quiebre en el Frente de Todos entre la cámpora y el albertismo, digamos, apareció como una figura muy importante para tratar, por un lado, de que no se terminara de romper la coalición de gobierno, pero ahora para tratar de lograr que esto no afectara la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la Cámara de Diputados en principio. ¿Qué pasó? El Poder Ejecutivo había mandado a Alberto Fernández, a instancias de Martín Guzmán, un artículo que finalmente desechó Sergio Massa en esa negociación. El artículo decía, el proyecto original decía que se aprobaba el endeudamiento y el programa con el Fondo Monetario Internacional. La oposición dijo, nosotros no queremos aprobar el programa. ¿Por qué? Digamos, a cambio de darle un crédito equivalente al que había tomado Mauricio Macri para ir pagando con ese dinero los vencimientos que se vengan, no existe tal cosa en el Fondo Monetario como refinanciar deudas, sino que es un nuevo crédito para pagar el crédito anterior. En ese contexto, obviamente, el Fondo Monetario pone ciertas condiciones. Las condiciones son básicamente reforzar un poco las reservas del Banco Central y sobre todo bajar el déficit fiscal progresivamente. ¿Cómo? Bueno, quitando subsidios y supuestamente el gasto no se va a reducir, por eso el gobierno dice que no va a haber ajustes, sino que la economía va a crecer. Como va a crecer, en los cálculos de Guzmán, va a recaudar más y ese excedente se utiliza para ir achicando el déficit fiscal, supuestamente, ¿no? Lo que van diciendo muchos sectores de la oposición es, yo no estoy de acuerdo con las proyecciones de inflación, por ejemplo, que tiene el acuerdo. Algunos dicen, no estoy de acuerdo con esta visión tan optimista de que la economía va a seguir creciendo. Al final del día no tienen ni idea lo que va a pasar, porque en este mundo de tanta incertidumbre ni siquiera saben a cuánto van a pagar en invierno el gas que tengan que importar. Bueno, en fin, lo que estaban diciendo es, no me hagas cómplice o no me hagas copartícipe del plan económico o de las medidas económicas que vienen de la mano de este acuerdo. Lo que más le molesta a la cámpora en un punto es la supervisión que viene de la mano de este acuerdo. Para darte dinero, cada 3 meses, durante 2 años y medio, el Fondo Monetario va a estar mirando si efectivamente se produce eso que Martín Guzmán llama el sendero de ir achicando el déficit fiscal. Entonces le dijeron, no. Entonces el artículo estaba escrito, el que manda al Poder Ejecutivo, de tal manera que decía, apruébase el programa. Entonces dijeron, no, yo no quiero aprobar el programa. Entonces primero vino una propuesta de la coalición cívica y de la oposición que decían, bueno, apruébase el endeudamiento, punto 2, apruébase el programa, que vote una mayoría la deuda y que el programa lo voten los que lo quieran votar. Ahí me parece que con razonabilidad dijeron, no, bueno, eso puede ser un resultado que deje muy débil el programa. Hay que tratar de encontrar una redacción que le permita votarlo a la mayor cantidad de diputados posibles. Finalmente, con Martín Guzmán en Houston, se fue a participar en una reunión de negocios de la industria petrolera, Sergio Massa tomó cartas en el asunto y con la oposición, sobre todo con el sector que comanda el radicalismo de Gerardo Morales, que tuvo una intervención de una contundencia cuando fue al Congreso, a la Cámara de Diputados, diciendo no podemos empujar a la Argentina al default, somos corresponsables de esto, nosotros tomamos la deuda durante nuestro gobierno, tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Bueno, ahí se armó un consenso en el cual finalmente redactaron un nuevo artículo que dice, se aprueban las operaciones de crédito para cancelar el acuerdo del 2018, es decir, apruebo el nuevo endeudamiento. Y el mismo artículo dice, el Poder Ejecutivo va a suscribir, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para darle cumplimiento al párrafo precedente. Es decir, para poder endeudarse, el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, el Congreso le dice, problema tuyo, no me tires a mí la responsabilidad, esto lo va a hacer el Poder Ejecutivo. En uso de sus facultades, suscribí vos los instrumentos necesarios. ¿Cuál es el instrumento? ¿Qué te pide el Fondo Monetario? Que firmes un programa con compromiso de políticas económicas. Entonces le dice, te apruebo el endeudamiento y te faculto a que suscribas lo que tengas que firmarle al Fondo Monetario. Guzmán no le gustaba porque dice que parte del acuerdo con el Fondo Monetario era
que iba a haber consenso político con el programa económico. Para decirle, si en 2 años cambia el gobierno, yo te aseguro que igual van a respetar lo que acordamos en términos de política económica. A mí me parece que es un acuerdo razonable, que abre la posibilidad de que se apruebe un único artículo. Se espera que lo voten más de 200 diputados en estos términos, si es que no hay sorpresas hoy en el recinto, que es cuando se va a votar. Van a votar en contra la izquierda, que es coherente con su posición, que dice esta deuda es ilegítima, no queremos ratificar la deuda con el Fondo Monetario. Los liberales, los libertarios de Milei y compañía, que dicen esto no es ajuste, es más de lo mismo, hay que dejar de gastar, esto para nada. Patria Grande, que es de Grabois y compañía, que están en contra del acuerdo también. Y la gran pregunta es ¿qué va a hacer la Cámpora? Es desconcertante lo que está pasando con Máximo Kirchner. Para alguien que pretende tener el protagonismo que tiene hoy la Cámpora, además ocupando espacios de poder muy relevantes en el Poder Ejecutivo, que su conductor principal primero renuncia a la conducción del bloque y después se diluye en la escena porque no fue a la Asamblea Legislativa, no dijeron cómo piensan votar, se pueden abstener o votar en contra, lo cual marca ya la ruptura de la coalición de gobierno, digamos. Es muy difícil pensar que si votan distinto en la principal medida económica, a menos que, qué sé yo, el día de mañana decían ir a una interna juntos, pero es un punto de quiebre muy importante, que no lo vamos a ver hasta que este acuerdo no pase al Senado. Una vez que se apruebe en el Senado, veremos si Alberto Fernández toma la decisión de no gobernar más con la Cámpora, si sostiene a la Cámpora en los puestos de poder que tiene hoy dentro del Poder Ejecutivo o no. Por ahora, el tema es qué va a pasar en el Congreso Nacional. Encontraron una salida muy promovida por Sergio Massa y por una figura que inesperadamente dentro de Juntos por el Cambio, no solo el radicalismo, jugó un rol de mucha conciliación también, que es Lilita Carrió. Desde que empezó la discusión, Carrió dijo, no vamos a mandar a la Argentina al default. Estuvo muy metida Lilita Carrió en esta negociación a través de sus legisladores y sobre todo, siendo que ella suele tener las visiones más radicalizadas en contra del kirchnerismo y todo, dentro de la coalición de gobierno, lo dejó muy solo a Macri. Así como la Cámpora queda en minoría dentro del Frente de Todos en esta decisión, también Macri y los que tienen la posición más dura dentro del PRO, porque lo que quería Macri era que no se aprobara nada. Quería que no se aprobara nada. De hecho, Morales dijo, basta con la idea de cuanto peor, mejor. Entonces, los sectores más radicalizados del PRO, ayer Gerardo Morales le agradeció al radicalismo, a la coalición cívica, y se olvidó de mencionar al PRO. Y justamente después le reprocharon a otros diputados, diciendo, también el PRO forma parte de Juntos por el Cambio. Lo que pasa es que el PRO estaba en contra, salvo Rodríguez Larreta, que antes se llevaba muy mal con Morales, ¿se acuerdan? Y ahora, como tienen más o menos una posición parecida en esta materia, están en un mucho mejor momento. Pero bueno, hoy finalmente se va a votar en la Cámara de Diputados este artículo negociado por Sergio Massa, que lo que busca además, logró también algo muy relevante, que es que los gobernadores peronistas que no forman parte del Frente de Todos, Schiaretti, Perotti más o menos, se comprometieran también con esta solución. Incluso los legisladores que responden a Roberto Labaña, el exministro de Economía, Randazzo, los que le responden a Schiaretti, dijeron que van a acompañar y van a votar este artículo. Con lo cual, salvo que haya un imponderable entre hoy y la madrugada de mañana, dependerá cuando termine la sesión, debería salir esto aprobado de la Cámara de Diputados.